Nadie me visitó cuando enfrenté un cáncer sola. Todos siempre ocupados. Mi hijo dijo, «Descansa en paz, seguiremos con nuestras vidas». Hasta que el doctor entró en la habitación con la noticia. Encontramos un donador de médula compatible. No lo podía creer cuando vi a la persona. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Silvia y tengo 60 años. Durante 35 años pensé que había construido una vida sólida, una familia que me cuidaría cuando llegara el momento. Qué equivocada estaba. Todo comenzó un martes por la mañana de octubre. Llevaba semanas sintiéndome extrañamente cansada, con unos hematomas que aparecían sin explicación en mis brazos y piernas. Al principio los ignoré. A los 60 años, una se acostumbra a los pequeños achaques del cuerpo. Pero cuando desperté ese martes con fiebre alta y un dolor punzante en los huesos, supe que algo estaba terriblemente mal. El consultorio del doctor Morrison olía a desinfectante y miedo. Me senté en esa silla de cuero gastado, con las manos temblando ligeramente mientras él revisaba los resultados de mis análisis de sangre. Sus ojos evitaron los míos durante lo que me pareció una eternidad. «Silvia, necesito que te prepares para lo que voy a decirte», dijo finalmente, quitándose los lentes y limpiándolos con movimientos nerviosos. «Los resultados indican que tienes leucemia mieloide aguda. Es un tipo de cáncer de la sangre bastante agresivo». Las palabras flotaron en el aire como si fueran de otra persona, dirigidas a otra mujer. Leucemia, cáncer. Mi mente se negaba a procesar esa realidad. «¿Qué significa exactamente?», pregunté, aunque mi voz sonó lejana como si viniera desde el fondo de un túnel. El doctor Morrison se inclinó hacia adelante, adoptando esa expresión de falsa serenidad que los médicos perfeccionan después de años de dar malas noticias. «Significa que necesitamos actuar rápidamente. Vamos a empezar con quimioterapia inmediatamente y tendremos que evaluar si eres candidata para un trasplante de médula ósea». Trasplante de médula, quimioterapia. Las palabras se acumularon en mi cabeza como piedras pesadas. ¿Cuánto tiempo tengo? Con tratamiento agresivo, muchos pacientes logran la remisión. Sin tratamiento. Se detuvo, pero yo entendí perfectamente lo que no decía. Salí del consultorio con una carpeta llena de folletos informativos sobre el cáncer y una cita para empezar el tratamiento la próxima semana. Mis piernas me llevaron hasta el estacionamiento como si tuvieran voluntad propia. Una vez dentro de mi viejo Honda Civic, marqué el número de mi hijo Sergio. «Mamá, estoy en una reunión muy importante. ¿Puede ser después?». Su voz sonaba impaciente, distante. Podía escuchar el murmullo de otras voces de fondo. «Sergio, necesito hablar contigo. Es urgente. Mira, Jessica y yo tenemos una cena con inversores esta noche. Te llamo mañana, ¿de acuerdo?» «Hijo, tengo cáncer». Hubo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado apenas perceptiblemente. «¿Cáncer? ¿Estás segura? A veces los médicos exageran. Leucemia mieloide aguda. Voy a necesitar quimioterapia y posiblemente un trasplante». Otro silencio. Podía imaginar a Sergio en su oficina elegante, con su traje de $3,000, calculando mentalmente cómo esto afectaría su agenda. «Está bien, mamá. Hablaremos mañana con calma. Ahora realmente no puedo. ¿Podrías acompañarme a la primera sesión de quimio la próxima semana? Veré qué puedo hacer. Tengo el lanzamiento del nuevo producto y ya sabes cómo es esto en la empresa». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en mi auto, mirando el teléfono como si pudiera revelarme algún secreto sobre el hijo que había criado. ¿Cuándo se había vuelto tan frío? ¿O siempre había sido así y yo había estado demasiado ciega para verlo? Esa noche, sola en mi casa de 2 dormitorios en las afueras de Phoenix, preparé una cena que apenas pude tocar. El silencio era ensordecedor. Intenté llamar a mi hermana en Portland, pero recordé que estaba de vacaciones en Europa con su nuevo esposo. No tenía a nadie más. Sergio no llamó al día siguiente como prometió, ni al otro día.
Finalmente, el jueves por la tarde, recibí un mensaje de texto. Mamá, lamento no haber llamado. El trabajo está loco. ¿Cómo te sientes? Hablamos este fin de semana. ¿Cómo me sentía? Me sentía como si el mundo se hubiera vuelto del revés. Como si los 35 años que había dedicado a criar a mi hijo hubieran desaparecido en una conversación telefónica de 3 minutos. Como si estuviera muriendo no solo de cáncer, sino de soledad. El fin de semana llegó y se fue sin noticias de Sergio. El lunes temprano, mientras me preparaba para mi primera sesión de quimioterapia, volví a llamarlo. Sergio, es hoy. Mi primer tratamiento. ¿Qué es hoy? Ah, sí, el tratamiento. Mira, mamá, tengo una presentación crucial con unos clientes de Chicago. Jessica dice que estos tratamientos son rutinarios, que no necesitas que alguien te acompañe. Jessica. Su esposa de 4 años, una mujer de 32 años, con ambiciones que superaban su educación y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Por supuesto que ella tendría una opinión. No es rutinario para mí, Sergio. Es la primera vez que voy a tener químicos corriendo por mis venas, intentando matar las células que me están matando. Mamá, no seas tan dramática. Los médicos saben lo que hacen. Estarás bien. Dramática. Esa palabra me golpeó como una bofetada. ¿Era dramático tener miedo de morir? ¿Era dramático querer que tu único hijo te acompañe en el momento más aterrador de tu vida? Está bien, Sergio. Iré sola. Esa es mi mamá fuerte. Te llamo esta noche para saber cómo fue todo. No me llamó esa noche, ni la siguiente. Conduje sola hasta el centro oncológico, con las manos aferradas al volante y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría estallar antes de que el cáncer tuviera la oportunidad de matarme. El estacionamiento estaba lleno de otros pacientes, algunos acompañados por familias enteras, otros caminando con la determinación silenciosa de quienes luchan batallas invisibles. Mientras caminaba hacia la entrada del edificio, con mi bolso cargado de libros y bocadillos que probablemente no podría comer, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Estaba completamente sola en la pelea más importante de mi vida. La sala de quimioterapia del Centro Oncológico Phoenix parecía un híbrido extraño entre una biblioteca y una sala de espera de aeropuerto. Sillones reclinables de cuero marrón dispuestos en filas ordenadas, cada uno equipado con su propio televisor pequeño y una mesita auxiliar. Las ventanas grandes dejaban entrar la luz del sol de Arizona, creando un ambiente casi cheerful que contrastaba brutalmente con la razón por la que todos estábamos ahí. Mi primera sesión duró 4 horas. 4 horas sentada en el sillón número 12, viendo cómo un líquido transparente goteaba lentamente desde una bolsa intravenosa hacia mis venas. La enfermera, una mujer afroamericana llamada Patricia, con una sonrisa genuina, me explicó cada paso del proceso. La primera vez siempre es la más difícil, me dijo mientras ajustaba la velocidad del goteo. ¿Tienes a alguien que te espere en casa? Mi hijo está muy ocupado con el trabajo, respondí, tratando de que no sonara como una disculpa. Patricia asintió con esa expresión que había perfeccionado después de años de tratar con pacientes solos. No dijo nada más, pero pude ver la compasión en sus ojos. Desde mi sillón observé a otros pacientes. En el sillón número 8, una mujer de unos 70 años recibía su tratamiento, mientras su esposo le leía en voz alta de una novela romántica. Se reían juntos de vez en cuando y él le acariciaba la mano sin el cabello que había perdido por la quimioterapia. En el sillón número 15, un hombre joven, probablemente de 35 años como Sergio, estaba rodeado por lo que parecía ser toda su familia. Su madre le daba sorbitos de agua cada pocos minutos. Su padre conversaba con los médicos, tomando notas detalladas en un cuaderno. Sus hermanos se turnaban para hacerle compañía, contándole chistes que lo hacían sonreír a pesar de su evidente cansancio. Yo tenía mi teléfono apagado en el bolso. No había nadie que fuera a llamar. Durante esas 4 horas, desarrollé una rutina mental para no hundirme en la autocompasión. Contaba los goteos de la bolsa intravenosa. Observaba a las enfermeras moverse eficientemente entre los pacientes. Leía los mismos párrafos de mi libro una y otra vez sin absorber realmente las palabras. Pero lo que más hacía era recordar. Recordaba cuando Sergio era pequeño, cuando me necesitaba para todo.
Recordaba las noches en que se despertaba con pesadillas y corría a mi cama, acurrucándose contra mí hasta que los monstruos imaginarios se desvanecían. Recordaba cómo me abrazaba cuando lo dejaba en el kindergarten, susurrando, «Te amo, mami», con esa voz pequeñita que me derretía el corazón. ¿Dónde había quedado ese niño? Al salir de mi primera sesión, me sentía como si hubiera corrido un maratón. Las piernas me temblaban ligeramente y tenía un sabor metálico extraño en la boca que Patricia me había advertido que era normal. Conduje a casa despacio, con las ventanas abiertas, tratando de que el aire fresco aliviara la náusea que comenzaba a instalarse en mi estómago. Esa noche, Sergio finalmente llamó. «¿Cómo estuvo?», preguntó, pero podía escuchar el televisor de fondo y la voz de Jessica comentando algo sobre una serie. «Cansador», respondí. 4 horas es mucho tiempo, pero ya pasó lo peor, ¿no? Ahora solo tienes que repetir el proceso unas cuantas veces más y listo. Su simplificación me dolió más de lo que esperaba. No es tan simple, Sergio. Van a ser meses de tratamiento. Y después, si no funciona, necesitaré el trasplante de médula. Mamá, siempre has sido fuerte. Estoy seguro de que vas a estar bien. Siempre has sido fuerte. Esa frase se había convertido en su comodín para cualquier crisis en mi vida. Cuando su padre me dejó cuando él tenía 8 años, me dijo que era fuerte. Cuando perdí mi trabajo durante la recesión y tuve que trabajar en 2 empleos de medio tiempo para mantenerlo en la universidad privada que él había insistido en asistir, me dijo que era fuerte. Ser fuerte, aparentemente, significaba no necesitar apoyo emocional de mi propio hijo. «Oye, mamá, Jessica y yo vamos a ir a Scottsdale este fin de semana para el cumpleaños de su hermana. Es en un resort muy elegante. ¿Cómo te sientes para quedarte sola?» «¿Cómo me siento para quedarme sola?», repetí, sin poder creer lo que había escuchado. «Sergio, acabo de empezar quimioterapia. Me siento terrible». «Pero Patricia, ¿no es así como se llama tu enfermera? Me dijiste que era muy competente. Y tienes el teléfono de emergencias del hospital». Había hablado con Patricia. Había llamado al hospital para preguntar sobre mi cuidado, pero no había pensado en cancelar sus planes de fin de semana para quedarse conmigo. «Vayan y diviértanse», dije finalmente. No tenía sentido pelear. El fin de semana fue largo y solitario. La náusea llegó como una ola el sábado por la mañana, tan intensa que apenas pude levantarme de la cama. Vomité varias veces, hasta que no quedó nada en mi estómago excepto bilis amarga. Me quedé acostada en el piso del baño durante lo que me pareció horas, demasiado débil para levantarme, preguntándome si esto era normal o si debía llamar a emergencias. Finalmente logré arrastrarme de vuelta a la cama, donde permanecí el resto del fin de semana, alternando entre escalofríos y sudores. No comí nada sólido durante 2 días. El agua me sabía extraña, pero me forcé a tomar pequeños sorbos para no deshidratarme. El domingo por la noche, mientras yacía en la oscuridad de mi habitación, escuché mi teléfono vibrar con un mensaje de texto. «El resort estuvo increíble. Espero que hayas descansado mucho. Nos vemos la próxima semana». XOXO. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. XOXO. Besos y abrazos desde un resort de lujo, mientras su madre luchaba contra la náusea y el miedo en una casa vacía. Para mi segunda sesión de quimioterapia, decidí llegar temprano. Quería el mismo sillón, el número 12, que había comenzado a considerar mío de una manera extraña. Patricia me recibió con su sonrisa cálida. «¿Cómo estuvo tu fin de semana, cariño?» «Difícil», admití. «Mucha náusea». «¿Tu hijo pudo ayudarte?» Mentí. «Sí, estuvo pendiente». Pero Patricia había trabajado con pacientes oncológicos durante 15 años. Había desarrollado un sexto sentido para detectar mentiras bien intencionadas. Me dio una palmadita en el brazo y no preguntó más. Durante mi segunda sesión, observé de nuevo a las familias que rodeaban a otros pacientes. El hombre joven del sillón 15 había traído a su hijo pequeño, un niño de unos 5 años que le contaba historias inventadas sobre superhéroes mientras el papá recibía su tratamiento. La esposa del hombre tomaba fotos de ellos dos, capturando momentos de amor en medio de la lucha contra el cáncer. Yo saqué mi teléfono y me tomé una selfie.
En la foto se veía la bolsa intravenosa detrás de mí y mi sonrisa forzada. La subí a Facebook con el caption: segunda ronda, manteniéndome fuerte. Sergio puso me gusta a la foto, pero no comentó nada. Esa tarde, después del tratamiento, decidí parar en el supermercado para comprar algunos de los alimentos blandos que Patricia había recomendado: bananas, crackers salados, té de jengibre. Mientras empujaba mi carrito por el pasillo de productos lácteos, me encontré con Linda, una vecina que conocía desde hacía años. Silvia, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo. Por un momento, consideré mentir, decir que todo estaba bien, pero estaba tan cansada de pretender, tan agotada de cargar sola con todo el peso de mi realidad. Estoy recibiendo quimioterapia, dije simplemente. Tengo leucemia. Linda se quedó sin palabras por un momento, su expresión cambiando de sorpresa a compasión inmediata. Oh, Silvia, no tenía idea. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Necesitas que alguien te lleve a los tratamientos? La amabilidad inesperada de una vecina casi desconocida me rompió por dentro. Gracias, Linda. Sergio me está ayudando. Otra mentira, pero algunas mentiras son necesarias para proteger la poca dignidad que nos queda. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré un sobre en mi buzón. Era una factura médica de mi primera sesión de quimioterapia, $1,200 que mi seguro no había cubierto. Me senté en mi sofá, mirando esa cifra, calculando mentalmente cuánto me costarían los meses de tratamiento que me esperaban. Llamé a Sergio. Hijo, necesito hablar contigo sobre algo financiero. Mamá, ahora no es buen momento. Estamos cenando con los padres de Jessica. Son muy importantes para su carrera. Es sobre los costos del tratamiento. Mira, hablaremos después. Estoy seguro de que tu seguro cubre todo lo esencial. Colgó antes de que pudiera explicarle que todo lo esencial no incluía los $1,200 que tenía en mis manos, o los miles más que seguirían llegando. Esa noche, acostada en mi cama, mirando el techo en la oscuridad, me di cuenta de algo que me aterrorizó más que el propio cáncer. Estaba completamente sola en una batalla que podía no sobrevivir. Y mi propio hijo, el único hijo que había criado con todo mi amor y sacrificio, había decidido que su vida era más importante que mi supervivencia. Para mi 5ª semana de quimioterapia, mi cuerpo había comenzado a mostrar los efectos devastadores del tratamiento. Había perdido casi todo mi cabello, que una vez fue mi orgullo, un castaño sedoso que llegaba hasta mis hombros. Ahora usaba una peluca barata que había comprado en una tienda de suministros médicos, pero se veía artificial bajo cualquier luz. Mis uñas se habían vuelto quebradizas y amarillentas. Había perdido 15 libras que no podía permitirme perder, y mi piel había adquirido un tono grisáceo que ningún maquillaje podía disimular. Pero lo peor no era mi apariencia física. Lo peor era la fatiga que se había instalado en mis huesos como un inquilino permanente. Había días en que levantarme para ir al baño requería toda mi energía. Preparar una comida simple se había convertido en una tarea hercúlea. Conducir hasta el centro oncológico me dejaba exhausta por horas. El doctor Morrison había programado nuevos análisis de sangre para evaluar cómo estaba respondiendo al tratamiento. Los resultados no fueron alentadores. Silvia, necesitamos ser más agresivos, me dijo durante nuestra consulta del viernes por la tarde. Los números no están mejorando como esperábamos. Vamos a cambiar el protocolo de quimioterapia y necesitamos empezar a buscar seriamente un donante de médula ósea. Donante de médula ósea. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como una sentencia. Sabía lo que significaba. Mi hermano menor había muerto en un accidente automovilístico hacía 10 años. Mi hermana no era compatible según las pruebas preliminares que nos habían hecho años atrás cuando mi sobrino necesitó transfusiones. Sergio era mi única opción familiar real. ¿Qué posibilidades hay de encontrar un donante compatible?, pregunté, aunque mi voz sonó hueca incluso para mí. En el registro nacional, aproximadamente 1 en 100,000 para alguien de tu edad y tipo sanguíneo. Pero primero necesitamos hacer pruebas con los familiares directos. Tu hijo tiene 50% de posibilidades de ser compatible.
Esa noche llamé a Sergio con más esperanza de la que había sentido en semanas. Tal vez esto lo haría reaccionar. Tal vez cuando entendiera la gravedad real de mi situación, el hijo que había criado regresaría. Sergio, necesito que vengas al hospital mañana para hacerte unas pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Su voz sonaba distraída, como siempre. Pruebas de compatibilidad para un trasplante de médula ósea. El doctor Morrison dice que es mi mejor opción ahora. Hubo un silencio largo. Cuando finalmente habló, su tono había cambiado completamente. Mamá, un trasplante de médula ósea es una cirugía mayor. Es peligroso. ¿Más peligroso que morir de leucemia? Pero hay riesgos, complicaciones, y yo tengo responsabilidades enormes en la empresa. No puedo estar fuera de comisión por semanas. No podía creer lo que estaba escuchando. Sergio, es una prueba de sangre simple para ver si eres compatible. No es la cirugía en sí. Ya sé eso, pero si soy compatible, entonces tendré que someterme al procedimiento y Jessica está preocupada. ¿Jessica está preocupada? La furia que había estado conteniendo por semanas finalmente encontró su voz. Jessica está preocupada por las molestias que podría causarle a ustedes el hecho de que su suegra esté muriendo. No lo pongas así, mamá. Sabes que no es eso. Entonces, ¿qué es, Sergio? ¿Qué es exactamente? Otro silencio. Luego, con una frialdad que no reconocí en la voz del hijo que había criado. Está bien, iré mañana por la mañana, pero que sea rápido. El sábado por la mañana llegué al hospital temprano, con la esperanza ridícula de que tal vez Sergio y yo pudiéramos desayunar juntos después de las pruebas, como solíamos hacer cuando él era adolescente. Esperé en la sala de espera durante 40 minutos antes de que apareciera, vestido con pantalones de golf caros y una polo de marca. Siento llegar tarde, mamá. Tuve que llevar el auto al lavado antes de venir. Llevó el auto al lavado, antes de venir a hacerse las pruebas que podrían salvar la vida de su madre. Las pruebas fueron rápidas, como había prometido. Un vial de sangre, algunos formularios que llenar. Mientras esperábamos los resultados, Sergio revisaba constantemente su teléfono. ¿Tienes planes para hoy?, le pregunté, tratando de entablar algún tipo de conversación. Jessica y yo vamos a ver una casa en Scottsdale. Estamos pensando en mudarnos a algo más grande. ¿Más grande? Pero si su casa actual es hermosa. Sí, pero Jessica quiere algo en uno de esos desarrollos nuevos con club de golf. Ya sabes cómo es ella. Sí, sabía cómo era Jessica. Sabía exactamente cómo era la mujer que había convertido a mi hijo en un extraño. Los resultados llegaron el martes. Patricia me llamó personalmente. Silvia, tengo buenas noticias. Tu hijo es compatible. Es una coincidencia perfecta. Por primera vez en meses, lloré de alivio. Llamé a Sergio inmediatamente. Sergio, eres compatible. Puedes salvarme la vida. El silencio del otro lado de la línea duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. Sergio, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Su voz sonaba extraña, distante. Necesito pensarlo. ¿Pensar qué? Es una decisión importante, mamá. Necesito hablar con Jessica, tal vez consultar con mi propio médico sobre los riesgos. Sergio, soy tu madre. Me estoy muriendo. No seas tan dramática, mamá. Los doctores siempre exageran. Y ese procedimiento. Jessica leyó en internet que puede afectar la fertilidad. Nosotros estamos tratando de tener hijos. La línea se cortó después de eso. No porque él hubiera colgado, sino porque yo no podía hablar. Las palabras se habían atorado en mi garganta como piedras afiladas. 3 días después, Sergio finalmente accedió a una reunión con el doctor Morrison. Llegó con Jessica, quien se sentó a su lado con los brazos cruzados y una expresión que sugería que estar ahí era la peor imposición imaginable. El doctor Morrison explicó el procedimiento con paciencia profesional. Para el donante es relativamente simple. Extraemos médula ósea del hueso pélvico bajo anestesia general. La recuperación típica es de 1 a 2 semanas de reposo. ¿Y los riesgos?, preguntó Jessica bruscamente. Mínimos para un adulto joven saludable. Los efectos secundarios más comunes son dolor en el lugar de la extracción y fatiga temporal.
¿Y la fertilidad?, insistió Jessica. No hay evidencia de que el procedimiento afecte la fertilidad masculina. Jessica y Sergio intercambiaron miradas. Finalmente, Sergio habló. Doctor, necesitamos tiempo para pensarlo. Es una decisión muy importante. Me quedé mirándolo, sin poder creer que estas palabras estuvieran saliendo de la boca de mi hijo. El doctor Morrison, que había visto de todo en sus 30 años de práctica, parecía igualmente sorprendido. Entiendo que es una decisión personal, dijo cuidadosamente, pero deben entender que el tiempo es un factor crítico aquí. La condición de Silvia está empeorando. Esa noche, Sergio me llamó. Mamá, Jessica y yo hemos estado hablando mucho sobre esto. ¿Y? Hemos decidido que vamos a buscar una segunda opinión. Tal vez hay otros tratamientos que no requieran. Bueno, que no me involucren a mí. Me senté en mi cocina silenciosa, mirando por la ventana hacia el jardín que una vez había cuidado con tanto amor y que ahora estaba descuidado porque ya no tenía energía para nada. Mi hijo, mi único hijo, el niño al que había dedicado mi vida entera, me estaba diciendo que buscaría maneras de salvarme que no lo inconvenienaran. Está bien, Sergio, dije finalmente. Haz lo que creas que es correcto. Pero por dentro, algo se había roto para siempre. La semana siguiente fue la peor de mi vida. Mi estado se deterioró rápidamente. El nuevo protocolo de quimioterapia me estaba destruyendo sin mostrar mejorías en mis análisis de sangre. Perdí otros 8 libras. Vomitaba después de cada comida, cuando lograba comer algo. El cansancio era tan profundo que a veces me quedaba dormida en medio de conversaciones telefónicas con enfermeras. El jueves por la noche, mientras trataba de prepararme una sopa de sobre, me desplomé en la cocina. El mundo se volvió negro y cuando desperté estaba en el piso de baldosas frías, con un dolor punzante en la cabeza donde había golpeado contra el gabinete al caer. Logré llamar a emergencias. Los paramédicos llegaron en 15 minutos y me llevaron al hospital, donde descubrieron que tenía una infección severa, además de la anemia crítica causada por el cáncer. Me ingresaron inmediatamente. Llamé a Sergio desde mi cama de hospital. Hijo, estoy hospitalizada. Tengo una infección y los doctores están preocupados. ¿Qué hospital? Phoenix General. Está bien, mamá. Estaremos ahí mañana por la mañana. Mañana por la mañana. No esa noche. No en una hora. Mañana por la mañana. Pasé esa noche sola en una habitación de hospital, conectada a múltiples monitores, escuchando los pitidos constantes que marcaban mi deterioro físico. Una enfermera nocturna llamada María me revisaba cada pocas horas, su rostro mostrando una compasión que no había visto en mi propia familia. ¿Viene alguien a verte mañana?, me preguntó durante su ronda de las 2 de la mañana. Mi hijo va a venir. Qué bueno, debe estar muy preocupado. Asentí, porque ¿qué más podía hacer? Mentir era más fácil que explicar que mi hijo había programado mi muerte en su agenda entre una reunión de trabajo y una cena social. Sergio llegó al día siguiente al mediodía, con Jessica pegada a su brazo como una sanguijuela elegante. Entraron a mi habitación con la energía de personas que preferirían estar en cualquier otro lugar del mundo. «Hola, mamá», dijo Sergio, manteniéndose a una distancia prudente de mi cama. «¿Cómo te sientes?» «Como si me estuviera muriendo», respondí con una honestidad brutal que los incomodó visiblemente. Jessica murmuró algo sobre conseguir café y desapareció rápidamente, dejándonos solos. Sergio se sentó en la única silla de la habitación, revisando su teléfono mientras yo lo observaba. «¿Hay algo que pueda hacer por ti?», preguntó sin levantar la vista de su dispositivo. «Podrías salvar mi vida», dije simplemente. Sergio finalmente levantó la vista, y por un momento vi algo en sus ojos que podría haber sido culpa, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. «Mamá, Jessica y yo hemos estado investigando. Hay tratamientos experimentales, estudios clínicos. Tal vez no necesites el trasplante. El doctor Morrison dice que es mi mejor opción. Los doctores no siempre tienen razón. Además, el procedimiento para mí. Hay riesgos que tal vez no te están explicando completamente». Me quedé mirándolo,
a este hombre de 35 años que había salido de mi cuerpo, que había alimentado con mi leche, que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos. Este extraño que ahora se sentaba en mi habitación de hospital calculando los riesgos de salvarme la vida. «Está bien, Sergio», dije, cerrando los ojos. «Entiendo». «¿Entiendes qué?» «Entiendo que no vas a ayudarme». «No es eso, mamá. Es que no necesitas explicar nada más». Sergio se quedó sentado incómodo durante unos minutos más, luego se levantó. «Jessica y yo vamos a almorzar. Regresaremos más tarde». No regresaron. Esa noche, mientras yacía en mi cama de hospital conectada a bolsas intravenosas que goteaban medicamentos que ya no parecían estar funcionando, cerré los ojos y fingí estar dormida cuando escuché voces familiares en el pasillo. «¿Crees que está despierta?» Era la voz de Jessica. «No lo sé. Vamos a entrar rápido para que vea que vinimos». Se acercaron a mi cama. Mantuve los ojos cerrados, respirando de manera uniforme, fingiendo el sueño profundo de los muy enfermos. «Se ve terrible», susurró Jessica. «Tal vez esto termine pronto y no tendremos que preocuparnos por...» «Shh», la interrumpió Sergio. Pero no porque lo que ella estaba diciendo fuera cruel. La interrumpió, porque tenía miedo de que yo pudiera escuchar. Hubo un momento de silencio. Luego Sergio habló de nuevo. Su voz apenas audible, pero clara como el cristal para mis oídos, entrenados por años de escuchar sus susurros nocturnos cuando era niño. «Descansa en paz, mamá. Seguiremos nuestras vidas». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Mi propio hijo, creyendo que estaba inconsciente, me había dado su bendición para morir. Me había liberado oficialmente de ser su responsabilidad. Esperé hasta que sus pasos se alejaron por el pasillo antes de abrir los ojos. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una claridad terrible y final. Mi hijo había elegido, y yo también elegiría. Después de la visita de Sergio, algo cambió dentro de mí. No fue resignación exactamente, ni tampoco aceptación. Fue más como si hubiera llegado al fondo de un pozo muy profundo y hubiera encontrado que no había más profundidad a la cual caer. Había tocado el suelo rocoso de la traición humana, y extrañamente, eso me dio algo sobre lo cual empujarme hacia arriba. Los siguientes 3 días pasaron en una especie de neblina médica. Los doctores aumentaron mis medicamentos para el dolor, ajustaron los antibióticos para combatir la infección, y comenzaron a hablar en los tonos suaves reservados para los pacientes cuyas opciones se estaban agotando rápidamente. El doctor Morrison vino a verme el martes por la mañana, acompañado por una trabajadora social llamada Carmen, una mujer latina de mediana edad, con ojos gentiles y manos cálidas. «Silvia, necesitamos hablar sobre las opciones que nos quedan», dijo el doctor Morrison, acercando una silla a mi cama. «La infección está respondiendo a los antibióticos, pero tu conteo sanguíneo sigue cayendo, sin un trasplante de médula ósea». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, sorprendida por lo tranquila que sonaba mi voz. «Es difícil precisar. Tal vez unas pocas semanas, tal vez un par de meses si tenemos suerte». Carmen se inclinó hacia adelante. «Silvia, ¿hay alguien más en tu familia que podríamos contactar? ¿Alguien que no haya sido evaluado todavía?». Negué con la cabeza. «Mi hermana no es compatible. Mi hermano murió hace años. Mi hijo». Me detuve, incapaz de terminar esa frase. «¿Tu hijo cambió de opinión sobre el procedimiento?», preguntó el doctor Morrison con cuidado. «Mi hijo ha decidido que su comodidad es más importante que mi vida», dije con una honestidad brutal que hizo que ambos intercambiaran miradas incómodas. Carmen tomó mi mano. «A veces las familias necesitan tiempo para procesar». «Carmen», la interrumpí gentilmente. «He tenido 60 años para conocer a mi hijo. No va a cambiar de opinión». Esa tarde, después de que los doctores se fueran, me quedé sola con mis pensamientos. Afuera de mi ventana del 3er piso, podía ver el estacionamiento del hospital, donde las familias llegaban y se iban, cargadas con flores y globos y caras llenas de preocupación amorosa por sus seres queridos. Pensé en Roberto.
Roberto Mendoza. Hacía 35 años que no pronunciaba su nombre en voz alta, pero ahí estaba en mi mente, tan claro como si hubiera sido ayer. El hombre que me amó cuando yo tenía 25 años y él 27. El hombre que me prometió el mundo y luego desapareció una mañana de abril, dejando solo una nota que decía que tenía que irse para convertirse en alguien digno de mí. Roberto, con sus ojos color miel y sus manos fuertes de trabajador de la construcción. Roberto, que solía cocinarme desayunos elaborados los fines de semana y que me llevaba a caminar por el desierto de Arizona al atardecer, cuando el cielo se volvía del color de los duraznos maduros. Roberto, que no sabía que estaba embarazada cuando se fue. Nunca se lo dije a Sergio. ¿Cómo podría haberlo hecho? Cuando Roberto desapareció, yo estaba devastada, embarazada y sola. Conocí a Harold, el padre que Sergio conocía, 6 meses después. Harold era un hombre bueno pero distante, un contador que me ofreció estabilidad cuando más la necesitaba. Se casó conmigo, sabiendo que esperaba un hijo de otro hombre, y crió a Sergio como propio durante 8 años antes de decidir que la vida familiar no era para él después de todo. Pero Roberto era el verdadero padre de Sergio. Roberto, que me había amado con una intensidad que nunca volví a encontrar. Roberto, que había prometido volver cuando fuera exitoso, cuando pudiera darme la vida que merecía. Nunca volvió, o al menos eso había pensado durante 3 décadas y media. El miércoles por la mañana, el doctor Morrison entró a mi habitación con una expresión que no había visto antes. No era la preocupación cuidadosa que había mostrado durante semanas, ni la compasión profesional a la que me había acostumbrado. Había algo diferente en sus ojos, algo que podría haber sido sorpresa, o incluso esperanza. «Silvia, tengo noticias inesperadas», dijo, consultando una carpeta en sus manos. «Hemos encontrado un donante compatible en el registro nacional». Me incorporé en la cama, sintiendo que mi corazón se aceleraba por primera vez en días. ¿En serio? No solo compatible, sino que es una coincidencia perfecta. Los marcadores son idénticos a los tuyos. Es extremadamente raro encontrar una coincidencia tan exacta con alguien que no sea familia directa. ¿Quién es? ¿Dónde está? El doctor Morrison cerró la carpeta y me miró directamente. Es alguien aquí en Phoenix. Ha estado en el registro de donantes durante 15 años. Y Silvia, ha pedido conocerte antes del procedimiento. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir con que ha pedido conocerme? La mayoría de los donantes prefieren permanecer anónimos, pero él específicamente solicitó conocer al receptor si era compatible con alguien. Dice que es una decisión personal que tomó cuando se registró. ¿Él? Sí, es un hombre de 62 años. Su nombre es Roberto Mendoza. El mundo se detuvo. Las máquinas a mi alrededor siguieron pitando. Las enfermeras continuaron caminando por el pasillo. El aire acondicionado siguió zumbando. Pero para mí, todo se había congelado en el momento en que el doctor Morrison pronunció ese nombre. «¿Roberto Mendoza?», repetí, mi voz apenas un susurro. «¿Lo conoces?». No pude responder inmediatamente. Mi mente se llenó de imágenes de 35 años atrás. Roberto preparando café en la cocina de mi pequeño apartamento. Roberto riéndose de algo que había dicho. Roberto abrazándome después de hacer el amor, prometiéndome que nunca me dejaría. Creo que podría conocerlo, logré decir finalmente. El doctor Morrison frunció el ceño. ¿Crees? ¿No estás segura? Hace mucho tiempo, 35 años. Bueno, eso explicaría la coincidencia genética, si había alguna conexión familiar distante. No era familiar, dije rápidamente. Era alguien especial para mí. El doctor Morrison asintió, claramente curioso pero demasiado profesional para hacer más preguntas. Dice que puede estar aquí esta tarde si quieres conocerlo antes de programar el procedimiento. Sí, dije sin dudarlo. Sí, quiero verlo. Las próximas horas pasaron en una especie de suspenso tortuoso. Me encontré arreglándome lo mejor que podía, dado mi estado. Me quité la peluca barata y me envolví la cabeza con una bufanda de seda azul que había traído de casa. Me pellizqué las mejillas para darles algo de color
y me mordí los labios para que se vieran menos pálidos. Era ridículo arreglarme para un hombre que me había abandonado 35 años atrás mientras luchaba contra el cáncer en una cama de hospital. Pero no podía evitarlo. Había amado a Roberto con cada fibra de mi ser, y una parte de mí, una parte que había mantenido escondida durante décadas, nunca había dejado de amarlo. A las 3 de la tarde, escuché una conversación suave en el pasillo. Una voz masculina que reconocí inmediatamente, aunque fuera más profunda, más madura que la que recordaba. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que las máquinas alertaran a toda la planta. Hubo un toque suave en mi puerta, luego se abrió lentamente. Roberto Mendoza entró a mi habitación, y por un momento, los 35 años que habían pasado se desvanecieron como humo. Seguía siendo hermoso. Su cabello negro ahora tenía mechones plateados en las sienes, y había líneas alrededor de sus ojos color miel, pero seguía siendo el hombre del que me había enamorado cuando era una joven de 25 años. Llevaba un traje caro, perfectamente cortado, y había una seguridad en su postura que no había tenido cuando lo conocí. «Silvia», dijo, y su voz se quebró ligeramente al pronunciar mi nombre. «Roberto», respondí, sin poder creer que estuviera realmente ahí. Se acercó lentamente a mi cama, sus ojos nunca dejando los míos. «Te ves hermosa», dijo, y aunque yo sabía que era mentira, que el cáncer había devastado mi apariencia, la manera en que lo dijo me hizo creerlo por un momento. «Te ves exitoso», respondí, notando la calidad de su ropa, el reloj caro en su muñeca. Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Tardé 35 años, pero finalmente me convertí en el hombre que prometí ser para ti». «¿Por qué te fuiste?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, cargada con décadas de dolor y confusión. Roberto se sentó en la silla junto a mi cama, inclinándose hacia adelante. «Porque era un cobarde joven que pensó que el amor sería suficiente para mantenerte feliz. Vivíamos en ese apartamento diminuto, yo ganaba apenas lo suficiente para pagar el alquiler, y tú merecías mucho más. Pensé que si me iba y trabajaba duro, si construía algo real, podría volver y darte la vida que merecías. Pero nunca volviste». «Volví», dijo, sorprendiéndome. «Volví 3 años después. Tenía dinero ahorrado, un buen trabajo, incluso había comprado un anillo. Pero cuando llegué a tu apartamento, ya no vivías ahí. La casera me dijo que te habías casado». Mi corazón se apretó. «Con Harold». «Harold», repitió. «Esperé afuera de tu nueva casa durante horas, tratando de decidir si tocar la puerta. Finalmente, te vi salir con él y con un niño pequeño, un niño que parecía tener unos 2 años. Los ojos de Roberto se llenaron de lágrimas. Ese niño se parecía a mí, Silvia. Se parecía exactamente a mí cuando era pequeño». El silencio en la habitación era ensordecedor. Habíamos llegado al momento que había estado evitando durante 35 años. «Sergio», susurré. «Sergio es mi hijo, ¿verdad?». Asentí, sintiendo que las lágrimas corrían por mis mejillas. «Naciste un mes después de que te fueras». Roberto se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando. 35 años, Silvia. 35 años he sabido que tenía un hijo, pero pensé que era mejor para todos que me mantuviera alejado, que tenías una familia feliz sin mí». «No era una familia feliz», admití. «Harold se fue cuando Sergio tenía 8 años, y Sergio se ha convertido en un extraño para mí». Roberto levantó la vista, secándose los ojos. «¿Dónde está ahora? ¿Por qué no está aquí contigo?». La pregunta que había estado temiendo. «Porque decidió que salvar mi vida sería demasiado inconveniente para él». La expresión de Roberto cambió completamente. La ternura en sus ojos fue reemplazada por algo más duro, más frío. «¿Qué quieres decir?». Le conté todo, sobre la falta de apoyo de Sergio durante mi enfermedad, sobre su negativa a ser mi donante, sobre Jessica y sus preocupaciones egoístas, sobre las palabras que había escuchado la noche anterior. «Descansa en paz, mamá. Seguiremos nuestras vidas». Cuando terminé, Roberto estaba muy quieto, su mandíbula apretada con una furia contenida que reconocí de hacía décadas. «Ese no es el hijo que yo habría criado»,
dijo finalmente, su voz peligrosamente baja. Es el hijo que yo crié, admití. Tal vez lo malcrié, tal vez. No, me interrumpió Roberto firmemente. No te culpes por sus defectos de carácter, Silvia. Has sido una madre soltera increíble. El problema no eres tú. Se levantó de la silla y comenzó a caminar por la habitación. ¿Sabe él quién es su verdadero padre? No, nunca se lo dije. Cuando Harold se fue, Sergio estaba tan herido que no quise causarle más dolor diciéndole que su padre real también nos había abandonado. Roberto se detuvo y me miró. Pero yo no los abandoné, Silvia. Los perdí. Hay una diferencia enorme. Tenía razón. Durante 35 años había cargado con el resentimiento hacia Roberto por abandonarnos, cuando en realidad había tratado de hacer lo correcto para nosotros. Y ahora estaba aquí, listo para salvar mi vida sin pensarlo 2 veces, mientras que el hijo que había criado con tanto amor había decidido que era demasiado inconveniente. Roberto, dije suavemente, ¿por qué te registraste como donante de médula ósea? Se acercó de nuevo a mi cama, tomando mi mano en las suyas. Porque después de construir un imperio empresarial, después de ganar más dinero del que podría gastar en toda una vida, me di cuenta de que nada de eso importaba si no podía usarlo para ayudar a alguien que lo necesitara. Me registré esperando que tal vez, de alguna manera, pudiera salvar a alguien como no pude salvarte a ti. Apretó mi mano. Nunca imaginé que sería realmente tú quien necesitara ser salvada. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Pregunté. El procedimiento tiene riesgos y han pasado muchos años. Roberto se inclinó y besó mi frente gentilmente. Silvia, he estado buscándote durante 35 años. No voy a perderte ahora. Se enderezó, su expresión volviéndose más seria. Pero hay algo que necesita suceder antes del trasplante. Sergio necesita saber la verdad. Necesita saber quién soy yo y cómo ha tratado a su propia madre. Roberto, no. Sí, Silvia. Has protegido sus sentimientos durante demasiado tiempo. Es hora de que enfrente las consecuencias de sus acciones. Algo en su tono me hizo sentir una mezcla de anticipación y terror. Roberto había cambiado durante estos 35 años. Ya no era el joven trabajador de la construcción que había conocido. Había poder en su voz ahora, autoridad. Había construido algo durante estos años y tenía la intención de usarlo. ¿Qué tienes en mente?, pregunté, aunque parte de mí tenía miedo de la respuesta. Roberto sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Fue la sonrisa de un hombre que había aprendido a jugar en un mundo donde los stakes eran altos y los perdedores pagaban un precio. Voy a conocer a mi hijo, dijo simplemente, y él va a conocerme a mí. Esa tarde, Roberto salió de mi habitación con una determinación que no había visto en décadas. Antes de irse, tomó mi mano una vez más. El procedimiento está programado para mañana por la mañana, me dijo. Pero esta noche las cosas van a cambiar para nuestra familia. Nuestra familia. Esas palabras resonaron en mi corazón mucho después de que se fue. Durante 35 años había sido solo Sergio y yo, y durante la mayor parte de ese tiempo realmente había sido solo yo. Pero ahora, tal vez por primera vez en décadas, realmente tenía una familia. Una familia que estaba a punto de conocerse. Roberto no perdió tiempo. Esa misma tarde, después de dejar mi habitación, hizo algo que yo nunca habría imaginado. Investigó a su propio hijo. A las 6 de la tarde, recibí una llamada en el teléfono de mi habitación del hospital. Era Roberto, y su voz tenía un tono que no había escuchado antes, frío y controlado. Silvia, necesitas saber algo sobre Sergio antes de que venga mañana. ¿Qué quieres decir? He pasado las últimas 3 horas aprendiendo sobre la vida de nuestro hijo. Tengo contactos en el mundo de los negocios aquí en Phoenix. Sergio trabaja para Morrison Industries, ¿verdad? Sí, es gerente de ventas. Era gerente de ventas. Lo despidieron hace 2 meses por mal rendimiento y actitud problemática con los clientes. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué? Pero él me dijo que tenía reuniones importantes, que no podía tomarse tiempo libre del trabajo. Silvia,
Sergio ha estado mintiendo, no solo sobre el trabajo, también sobre las finanzas. Está endeudado hasta el cuello. Él y Jessica deben $120,000 en tarjetas de crédito y préstamos. Están a 3 meses de perder su casa. No puede ser. ¿La casa que vieron en Scottsdale, la que Jessica quería tan desesperadamente? Era porque su casa actual está en proceso de ejecución hipotecaria. Han estado viviendo una mentira durante meses. Me quedé en silencio, procesando esta información. Todo comenzaba a tener sentido de una manera horrible. Las excusas constantes, la resistencia a ayudarme con los gastos médicos, la negativa rotunda a ser mi donante. Hay más, continuó Roberto. Sergio le dijo a algunos de sus excolegas que su madre estaba exagerando su enfermedad para conseguir atención. Dijo que probablemente vivirías años más y que estabas siendo dramática sobre todo el asunto del trasplante. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una furia que había estado conteniendo durante meses. ¿Cómo averiguaste todo esto tan rápido? Porque cuando construyes un negocio desde cero durante 30 años, aprendes a investigar a la gente rápidamente. Y porque tengo recursos que Sergio no sabe que existo. ¿Qué tipo de recursos? Hubo una pausa. Silvia, nunca te dije exactamente qué he estado haciendo durante estos 35 años. Construí una compañía de desarrollo inmobiliario, Mendoza Properties. Tal vez hayas visto algunos de nuestros edificios por toda la ciudad. Mendoza Properties. Por supuesto que había visto ese nombre. Sus letreros estaban en algunos de los desarrollos más exclusivos de Phoenix y Scottsdale. Edificios de oficinas, centros comerciales, complejos residenciales de lujo. Roberto, ¿eres? Sí, Silvia. Soy lo que la gente llamaría muy rico. Muy, muy rico. Y mañana, nuestro hijo va a descubrir exactamente lo que ha perdido con su comportamiento. ¿Qué vas a hacer? Voy a conocer a mi hijo, y él va a conocer las consecuencias de tratar a su madre de la manera en que te ha tratado. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente daba vueltas con pensamientos sobre lo que Roberto había descubierto, sobre la confrontación que se avecinaba, sobre el hecho de que en menos de 24 horas estaría en cirugía con el hombre que había amado y perdido hace tantos años donando parte de sí mismo para salvarme. A las 8 de la mañana siguiente, Roberto llegó al hospital vestido impecablemente, en un traje gris oscuro que probablemente costaba más de lo que Sergio ganaba en un mes cuando tenía trabajo. Llevaba una carpeta de cuero marrón y una expresión que era a la vez serena y peligrosa. ¿Estás lista?, me preguntó, besando mi mejilla suavemente. ¿Lista para qué exactamente? Para que nuestra familia finalmente se conozca de verdad. Una hora más tarde, Sergio llegó al hospital con Jessica pegada a su brazo como siempre. Habían venido, supuse, para hacer su aparición obligatoria antes de que yo entrara a cirugía. Tal vez incluso esperaban que les agradeciera por encontrar tiempo en sus horarios tan ocupados. Se dirigieron directamente a mi habitación, pero cuando abrieron la puerta, se detuvieron abruptamente. Roberto estaba sentado en la silla junto a mi cama, y su presencia llenaba la habitación de una manera que Sergio nunca había logrado. ¿Quién es usted?, preguntó Sergio bruscamente, con esa arrogancia que había perfeccionado durante años. Roberto se levantó lentamente, con movimientos medidos y elegantes. Era una pulgada más alto que Sergio, y los años habían agregado una autoridad a su físico que mi hijo nunca poseería. «Soy Roberto Mendoza», dijo, extendiendo su mano. «Tu padre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Jessica se aferró al brazo de Sergio como si fuera un salvavidas. Sergio miró alternativamente a Roberto, luego a mí, luego de vuelta a Roberto. ¿Mi qué? Su voz sonaba estrangulada. «Tu padre biológico», repitió Roberto calmadamente. «El hombre que te engendró 35 años atrás, antes de que tu madre se casara con Harold». «Eso es imposible», balbuceó Sergio. «Mi padre era Harold Morrison». «Harold Morrison fue el hombre que se casó con tu madre cuando estaba embarazada de 6 meses de ti. Un hombre bueno que te crió como propio durante 8 años antes de decidir que la vida familiar no era para él». Roberto se acercó más a Sergio y pude ver el parecido familiar ahora que los tenía frente a frente. Los mismos ojos color miel,
la misma línea de mandíbula, incluso la misma manera de fruncir el ceño cuando estaban confundidos. Pero eso no es lo más interesante de esta situación, continuó Roberto. Lo más interesante es cómo has tratado a tu madre durante los meses más difíciles de su vida. Jessica finalmente encontró su voz. ¿Quién se cree que es usted para venir aquí y...? Roberto la silenció con una mirada. Señora, yo soy el hombre que va a salvar la vida de Silvia porque su esposo decidió que era demasiado inconveniente hacerlo él mismo. Sergio se enderezó, tratando de recuperar algo de su compostura. No sé quién es usted realmente, pero no puede simplemente aparecer aquí y afirmar. ¿Afirmar qué? Roberto abrió la carpeta que había traído. ¿Afirmar que soy tu padre? Aquí tienes las pruebas de ADN que ordené ayer por la noche. Los resultados llegaron esta mañana. 99.9% de probabilidad de paternidad. Le entregó los documentos a Sergio, quien los tomó con manos temblorosas. ¿Afirmar que vas a ser mi donante de médula ósea porque mi propio hijo se negó? Aquí están los documentos médicos que confirman que soy una coincidencia perfecta. Más papeles cambiaron de manos. ¿O tal vez quieres que afirme algo sobre tu situación financiera actual? La cara de Sergio se puso blanca como una hoja. Roberto se acercó más, su voz bajando a un tono peligrosamente suave. ¿Quieres que hable sobre cómo perdiste tu trabajo hace 2 meses? ¿Sobre los $120,000 que debes? ¿Sobre cómo tu casa está en ejecución hipotecaria? ¿Sobre cómo le dijiste a la gente que tu madre estaba exagerando su enfermedad? ¿Cómo sabe? Empezó Sergio, pero Roberto lo interrumpió. Sé muchas cosas, hijo. Sé que mientras tu madre luchaba contra el cáncer sola, tú estabas en campos de golf y restaurantes caros que no podías permitirte. Sé que cuando ella te pidió ayuda con los gastos médicos, tú pusiste excusas sobre el trabajo que ya habías perdido. Sé que cuando te pidió que fueras su donante, tu primera preocupación fue cómo eso podría afectar tu comodidad. Sergio retrocedió, pero Roberto siguió avanzando. Pero lo que más sé, lo que realmente me dice todo lo que necesito saber sobre el hombre en que te has convertido, es que anoche, creyendo que tu madre estaba inconsciente, le dijiste, «Descansa en paz, mamá. Seguiremos nuestras vidas». Jessica se quedó boquiabierta. «Sergio, ¿realmente dijiste eso?» Yo no». Sergio tartamudeó, mirándome con ojos llenos de horror. «Mamá, pensé que estabas dormida. No quise decir». «¿No quisiste decir qué?», pregunté, mi voz fría como el hielo. «¿No quisiste decir que estarías aliviado cuando yo muriera? ¿No quisiste decir que mi muerte sería conveniente para tu vida?» «Eso no es lo que quise decir». Roberto se interpuso entre Sergio y mi cama. «No importa lo que quisiste decir, importa lo que has hecho, y lo que has hecho es abandonar a tu madre en el momento en que más te necesitaba». «Usted no entiende», gritó Sergio, su compostura finalmente quebrándose por completo. «Usted nos abandonó. Usted se fue antes de que yo naciera. Me fui para convertirme en un hombre que pudiera cuidar de tu madre y de ti adecuadamente. Cuando regresé 3 años después, ella ya se había casado con Harold. Respeté esa decisión y me mantuve alejado para no destruir la familia que pensé que tenían». Roberto sacó otra carpeta. «Pero nunca dejé de amarlos ni de preocuparme por ustedes. Durante 35 años he estado siguiendo sus vidas desde la distancia. He tenido investigadores que me informaban sobre el bienestar de Silvia. Sabía cuando Harold los dejó. Sabía sobre tus graduaciones, sobre tus trabajos, sobre tus luchas». «¿Qué?», Sergio y yo dijimos al mismo tiempo. Roberto me miró con ojos llenos de amor y arrepentimiento. «Silvia, hay un fondo fiduciario que he estado manteniendo durante 35 años. Originalmente iba a ser tu regalo de bodas cuando regresara. Cuando descubrí que te habías casado con otro, lo mantuve pensando que tal vez algún día podrías necesitarlo. Se ha estado acumulando intereses compuestos durante más de 3 décadas». Abrió la carpeta y me mostró documentos que me hicieron jadear. $2.3 millones, Silvia, esperándote durante 35 años. Jessica se quedó sin aliento, sus ojos fijos en los números. «Y para Sergio», Roberto continuó, volviéndose hacia su hijo, «había otro fondo, para tu educación, para tu futuro,
para cuando decidieras formar tu propia familia. Sergio se enderezó, esperanza brillando en sus ojos por primera vez. Había, repitió Roberto, enfatizando el tiempo pasado. 3 millones de dólares que te habrían asegurado que nunca tendrías que preocuparte por dinero en tu vida. ¿Habrían? Preguntó Sergio débilmente. Roberto tomó los documentos y lenta y deliberadamente comenzó a rasgarlos en pedazos. Pero un hombre que abandona a su madre cuando está muriendo, que se niega a salvar su vida por conveniencia personal, que le dice «descansa en paz» mientras planea seguir adelante con su vida sin ella. Ese hombre no merece la generosidad de un padre. Los pedazos de papel flotaron al suelo como nieve amarga. «Sergio, tuviste una prueba», dijo Roberto, su voz llena de decepción final. «La única prueba que realmente importa en la vida. Cuando alguien que te ama necesita tu ayuda, ¿estás ahí para ellos? Fallaste esa prueba completamente». Jessica estaba llorando ahora, no por compasión, sino por la comprensión de lo que acababan de perder. 3 millones de dólares, suficiente para pagar todas sus deudas y vivir cómodamente por el resto de sus vidas. «Papá», Sergio susurró, la palabra sonando extraña en sus labios. «Por favor, puedo cambiar, puedo ser mejor». Roberto se acercó a su hijo y puso una mano en su hombro. Por un momento, pensé que tal vez había esperanza para una reconciliación. «Sergio, espero que puedas cambiar. Realmente lo espero. Pero ese cambio tiene que venir desde adentro, no porque acabas de descubrir lo que podrías haber tenido». Retiró su mano. «Tu madre se está preparando para una cirugía que podría salvar su vida o matarla. Yo voy a ser quien done mi médula ósea, porque tú elegiste no hacerlo. Después de eso, ella y yo tenemos 35 años que recuperar». Se volvió hacia mí, su expresión suavizándose completamente. «Silvia, después de la cirugía, cuando te hayas recuperado, me gustaría que consideraras venir a vivir conmigo. Tengo una casa grande en Paradise Valley con vistas a las montañas. Tiene un jardín hermoso que sé que te encantaría. Y tiene algo que esta habitación de hospital no tiene». «¿Qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Amor incondicional». Se acercó y tomó mi mano. «Pero por ahora necesito ir a prepararme para la cirugía. Vamos a hacer esto juntos, igual que deberíamos haber hecho todo lo demás durante los últimos 35 años». Mientras Roberto salía de la habitación, Sergio se desplomó en una silla, su cara entre sus manos. Jessica permaneció de pie junto a él, pero pude ver que algo había cambiado en su expresión. La mujer que había estado tan segura de su superioridad, tan cómoda manipulando las situaciones a su favor, ahora se veía como lo que realmente era: una mujer casada con un hombre que había mostrado su verdadero carácter cuando más importaba, y ese carácter era profundamente deficiente. «Mamá», dijo Sergio finalmente, levantando la vista hacia mí, «lo siento mucho». Lo miré durante un largo tiempo. Este hombre de 35 años que había salido de mi cuerpo, que había alimentado, criado y amado incondicionalmente. Este extraño que había elegido su comodidad sobre mi vida. «Lo sé», dije finalmente. «Pero lo siento no es suficiente, Sergio. Algunas acciones tienen consecuencias que van más allá de las disculpas. ¿Puedes perdonarme?». Era la pregunta que había estado temiendo, porque conocía la respuesta y sabía que lo lastimaría tanto como él me había lastimado a mí. «Algún día tal vez pueda perdonarte», dije lentamente. «Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas puedan volver a ser como eran antes». Me incliné hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. «Hijo, cuando Roberto y yo salgamos de esta cirugía, cuando me haya curado, voy a empezar una nueva vida. Una vida donde no tengo que mendigar amor o apoyo. Una vida donde no tengo que pretender que no duele ser invisible para las personas que se supone que me aman». Las lágrimas corrían por mi rostro, pero mi voz era firme. «Espero que tú también puedas encontrar una manera de ser una mejor persona. Por tu bien, no por el mío». Sergio comenzó a decir algo más, pero una enfermera entró en ese momento. «Señora Martínez,
Es hora de prepararse para la cirugía. Mientras me preparaban para lo que podría ser el último día de mi vida o el primero de mi nueva vida, miré a mi hijo por lo que sabía podría ser la última vez en mucho tiempo. Te amo, Sergio, dije, porque era verdad a pesar de todo. Siempre te amaré, pero ya no voy a permitir que ese amor me destruya. 6 meses después del trasplante de médula ósea, me encontraba sentada en el patio trasero de la casa de Roberto en Paradise Valley, observando el atardecer pintar las montañas McDowell de tonos dorados y rosados. En mis manos tenía una taza de café con leche, preparado exactamente como me gustaba, y por primera vez en décadas me sentía completamente en paz. La cirugía había sido un éxito rotundo. Roberto se había recuperado rápidamente del procedimiento de donación, mostrando la misma determinación y fortaleza que había construido su imperio empresarial. Yo, por otro lado, había tenido una recuperación más lenta pero constante. Los médicos decían que mis números sanguíneos nunca habían lucido mejor, que el cáncer estaba en remisión completa. Pero la verdadera curación había venido después, durante estos meses de redescubrir al hombre que había amado y aprender a amarme a mí misma lo suficiente como para aceptar ser amada incondicionalmente. ¿En qué piensas?, preguntó Roberto, apareciendo a mi lado con su propia taza de café. A los 62 años, seguía siendo devastadoramente atractivo, pero ahora había una suavidad en él que no había tenido en su juventud. El éxito había pulido sus bordes ásperos sin quitarle su esencia. «¿En cómo han cambiado las cosas?», respondí, acurrucándome contra él mientras se sentaba en el sillón de mimbre junto al mío. Hace un año pensé que iba a morir sola y abandonada. Ahora tienes un futuro», terminó él, besando mi cabello. «Tenemos un futuro». Era verdad. Durante estos 6 meses habíamos sido cuidadosos de no apresurarnos, de no tratar de recuperar 35 años perdidos de una sola vez. Roberto había convertido una de las habitaciones de huéspedes de su mansión en mi propio espacio, respetando mi necesidad de independencia mientras me recuperaba tanto físicamente como emocionalmente. Habíamos pasado horas hablando, llenando los vacíos de las décadas perdidas. Él me contó sobre los primeros años después de dejarme, trabajando 18 horas al día en sitios de construcción, ahorrando cada centavo, durmiendo en su camioneta algunos días para no gastar dinero en hoteles. Me habló sobre su primer gran proyecto, comprando una propiedad abandonada con préstamos que apenas podía permitirse, renovándola él mismo y vendiéndola por una ganancia que le permitió comprar 2 propiedades más. Yo le hablé sobre los años difíciles después de que Harold nos dejara, trabajando 2 empleos para mantener a Sergio en buenas escuelas, sacrificando mis propios sueños para asegurarme de que él tuviera todas las oportunidades que yo nunca había tenido. Le conté sobre las noches solitarias cuando Sergio crecía y se alejaba cada vez más, y sobre cómo había llenado ese vacío con trabajo voluntario y pasatiempos que nunca me dieron la satisfacción que esperaba. Pero principalmente habíamos hablado sobre el presente y el futuro. Roberto había insistido en poner el fondo fiduciario de $2.3 millones a mi nombre, sin condiciones. «Es tuyo», había dicho cuando protesté. «Siempre fue tuyo. Durante 35 años, cada inversión, cada decisión empresarial que tomé, fue con la esperanza de que algún día podría darte la vida que merecías». Con esa seguridad financiera, había comenzado a explorar cosas que nunca había tenido tiempo o recursos para intentar. Me inscribí en clases de pintura en acuarela en el centro comunitario local. Comencé a trabajar como voluntaria en el Jardín Botánico del Desierto, donde mi amor por las plantas finalmente tenía espacio para florecer. Roberto y yo viajamos a lugares que siempre había soñado ver: las viñas de Napa Valley, las playas de Carmel, las montañas de Colorado en otoño. Pero el cambio más significativo no era en lo que estaba haciendo, sino en cómo me sentía sobre mí misma. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba definida por lo que podía dar a otros o por lo que otros necesitaban de mí. Era simplemente Silvia, una mujer de 60 años que merecía amor y felicidad tanto como cualquier otra persona. «¿Has sabido algo de él últimamente?»,
preguntó Roberto suavemente, sin necesidad de especificar de quién hablaba. Suspiré. Carmen me llamó la semana pasada. Carmen era mi ex vecina, que se había mantenido en contacto conmigo después de mi mudanza. A través de ella había sabido esporádicamente sobre la vida de Sergio y Jessica. ¿Y? Perdieron la casa el mes pasado. Se mudaron a un apartamento pequeño en Tempe. Jessica lo dejó la semana después. Roberto no dijo nada, pero pude sentir la tensión en sus músculos. Se fue con otro hombre, continué. Alguien con dinero, según Carmen. Le dejó a Sergio una nota diciendo que no podía vivir con alguien que había perdido todo por su propia estupidez. ¿Cómo te sientes al respecto? Era una pregunta complicada. Durante meses, había luchado con sentimientos conflictivos sobre Sergio. Parte de mí sentía compasión por él, la parte maternal que nunca desaparecería completamente. Pero una parte más grande, la parte que había aprendido a valorarse a sí misma, sentía que las consecuencias de sus acciones eran exactamente lo que se merecía. Triste, respondí honestamente, pero no culpable. Ya no me siento responsable de arreglar su vida. Esa es una gran diferencia. Es una diferencia enorme. Habíamos recibido varias llamadas de Sergio durante estos meses. Al principio había sido arrepentimiento y disculpas. Luego, cuando su situación financiera empeoró, las llamadas se volvieron más desesperadas. Finalmente, cuando Jessica lo dejó, había llamado llorando, pidiendo que lo perdonara, que lo ayudara, que le diera una oportunidad de ser un mejor hijo. Roberto había respondido esa última llamada. Su conversación fue breve pero definitiva. Hijo, tu madre ha comenzado una nueva vida. Una vida en la que no tiene que cargar con el peso de las decisiones de otras personas. Si realmente quieres ser parte de su vida algún día, necesitas convertirte en el tipo de hombre que merece su amor. Hasta entonces, deja que viva en paz. No habíamos sabido de Sergio desde entonces. ¿Crees que está aprendiendo? Pregunté a Roberto mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Espero que sí, respondió. Pero si no, esa es su elección, no es tu responsabilidad. Tenía razón, por supuesto. Durante demasiados años había cargado con la culpa por las deficiencias de mi hijo, preguntándome qué había hecho mal, cómo podría haberlo criado mejor. Pero la terapia que había comenzado después de mi recuperación me había ayudado a entender que todos somos responsables de nuestras propias decisiones, especialmente como adultos. Sergio había tenido todas las oportunidades del mundo para ser un buen hijo, un buen hombre. Había elegido lo contrario, y esas elecciones tenían consecuencias. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo Roberto de repente, poniéndose de pie y caminando hacia el jardín. Lo seguí, curiosa. Me llevó hasta una sección del jardín donde había estado trabajando secretamente durante las últimas semanas, un área que había mantenido cubierta con lonas. «Cierra los ojos», me pidió. Cuando los abrí, me quedé sin aliento. Había creado un jardín memorial pequeño pero hermoso, con una fuente en el centro rodeada por mis flores favoritas, rosas del desierto, lavanda y jazmín nocturno. Pero lo que me hizo llorar fue la placa pequeña de bronce incrustada en una roca cerca de la fuente. «Para Silvia», leía, «que floreció a pesar de todo». «Roberto», susurré, tocando la placa con dedos temblorosos. «Quería que tuvieras un lugar que fuera completamente tuyo», dijo, abrazándome por detrás. «Un lugar donde pudieras venir a recordar que sobreviviste, que prosperaste, que merecías ser amada». Me volteé en sus brazos, mirando su rostro en la suave luz de las lámparas del jardín. «Te amo», le dije. Las primeras palabras verdaderamente simples que había pronunciado en meses. No había complicaciones detrás de ellas, no había agenda oculta, no había miedo al rechazo, solo amor puro y simple. «Yo también te amo», respondió, besándome gentilmente. «Te he amado durante 35 años y te amaré durante 35 más si me lo permites». «¿Me lo permites?». Era una pregunta extraña viniendo de un hombre que había construido un imperio, que podría haber tenido cualquier cosa que quisiera con solo pedirla. «Silvia», dijo, tomando mis manos en las suyas,
he esperado más de la mitad de mi vida por una segunda oportunidad contigo. No voy a arruinarla tomando nada por sentado. Se arrodilló entonces, allí en el jardín que había creado para mí, bajo las estrellas del desierto de Arizona. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo azul. «No es el mismo anillo que compré hace 32 años», dijo, abriéndola para revelar un solitario perfecto que brillaba como una estrella capturada. Ese lo perdí hace mucho tiempo cuando tuve que vender todo para mantener el negocio a flote durante la recesión de los 90. Pero este lo elegí pensando en la mujer en que te has convertido. Fuerte, hermosa, independiente, pero dispuesta a amar de nuevo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras miraba a este hombre, este amor de mi vida que había regresado a mí cuando más lo necesitaba. «Silvia Martínez», dijo formalmente, «¿me harías el honor de ser mi esposa?» «Sí», dije sin dudarlo. «Sí, Roberto, sí a todo». Se puso de pie y deslizó el anillo en mi dedo. Encajó perfectamente, como si hubiera estado esperando toda mi vida para llegar ahí. «Hay una cosa más», dijo, sacando una carpeta del bolsillo interior de su chaqueta. «¿Más sorpresas? Esta es la última, lo prometo». Abrió la carpeta y me mostró documentos legales. «He reorganizado mi testamento. Cuando me muera, todo va para ti. Pero no es solo dinero, Silvia. Es algo más importante». «¿Qué?» «La fundación benéfica que establecí el año pasado. La Fundación Roberto y Silvia Mendoza para la investigación del cáncer. Está financiada con $50 millones inicialmente, con la promesa de otros 50 millones de mi patrimonio cuando fallezca». Me quedé sin palabras. $50 millones dedicados a la investigación del cáncer en nuestro nombre. «Roberto, eso es». «Es lo correcto», dijo simplemente. «Tú sobreviviste porque tuvimos suerte, porque yo resulté ser compatible. Pero hay miles de personas que no tienen esa suerte. Si podemos financiar investigación que salve aunque sea una vida, habrá valido la pena cada centavo». Lo miré, a este hombre extraordinario que había aparecido en mi vida más oscura como un ángel salvador, y me di cuenta de que había aprendido la lección más importante de todas: que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad, que el amor verdadero puede esperar décadas y aún así ser perfecto cuando finalmente encuentra su momento. «¿Cuándo quieres casarnos?», pregunté. «Mañana», respondió sin dudarlo. «Pasado mañana, cuando tú quieras. He esperado 35 años, pero ahora que dijiste que sí, no quiero esperar ni un día más de lo necesario». Reí, sintiendo una felicidad que no había experimentado desde que era una joven de 25 años enamorada por primera vez. «Dame 2 semanas para planear algo pequeño», dije. «Solo nosotros dos, tal vez Patricia del hospital y Carmen. Algo simple pero hermoso». «Perfecto». Esa noche, acostada en mi cama en la casa que pronto